Entonces, ¿por qué pasó esto? Sí, la siguiente, por favor. Bueno, pues porque resulta que aquí vamos a encontrar dentro de esos testimonios uno de esos aterrizajes donde el señor Ricardo da las gracias por que no tuvo un enfrentamiento con el extraterrestre marciano que se encontró, porque resulta que la nave la vio en su milpa y hace alusión que el extraterrestre, al verse descubierto, inmediatamente subió a la nave y se elevó. Entonces estos testimonios para mí son muy valiosos porque es gente de la localidad, es gente del pueblo que pues no tiene por qué decir alguna mentira que no haya ocurrido y simplemente la plasma. Ese es un testimonio gráfico. De su lado derecho tengo una ilustración que corresponde a una revista mundial, bueno, dentro de prácticamente la más importante, la Flying Saucer Review, y resulta que en el año de 1967 publica un dibujo de una nave que descendió, la describe, y pues prácticamente yo hago ahí la relación, la comparación de lo que sucedió en México y de lo que sucedió en otra parte del mundo. Vamos a los dos casos estos que yo les menciono y que vamos a hacer la analogía comparada para sacar conclusiones de lo que podemos nosotros conocer a través de esta temática de los aterrizajes. El primero de ellos ocurrió en Tabasco. Este caso yo lo investigué directamente, fui a Tabasco, entrevisté a varios testigos y el acontecimiento es el siguiente. Yo me enteré de este aterrizaje porque la prensa en junio de 1973 publica la nota y aterrizó un ovni en Ciudad Pemex. Está fechada el 2 de junio y da la historia, la siguiente por favor. Bueno, para los que no puedan referenciar dónde se encuentra Ciudad Pemex, Ciudad Pemex es una ciudad que se mandó construir a fines de los 50 por el gobierno de México para atender a los trabajadores del área del sureste donde se estaban haciendo exploraciones, y decidió fundar esa pequeña ciudad que está más o menos como pues un poco menos de una hora de la capital de Villahermosa. Esto se encuentra en el municipio de Macuspana, muy nombrado en este sexenio. Ahí es donde entonces se encuentra Ciudad Pemex. Este es uno de los varios testigos que yo entrevisté de ese aterrizaje. A pesar de que yo fui años después, toda la gente, porque era una ciudad pequeña, recordó ese aterrizaje. Y vamos a ver qué cosa es lo que recordó de ese aterrizaje. La siguiente, por favor. Ahí, bueno, parte de la nota del corresponsal de la prensa, el señor Madera, donde entrevista a 5 estudiantes que le testificaron que habían observado que bajó ese objeto. Ese objeto bajó en el pequeño aeródromo que se había construido para que las avionetas y helicópteros de la paraestatal pues aterrizaran ahí. La siguiente, por favor. Aparte de que yo me dirigí a la ciudad y buscar a los testigos, hice yo una búsqueda en la Hemeroteca Nacional de México, que depende de la UNAM, y me fui a las fechas, antes de ir a Tabasco, me fui a las fechas del acontecimiento, y efectivamente encontré yo que los periódicos mencionaban esa nota, como por ejemplo El Sol de Tabasco, y en primera plana saca
platillos voladores, y hace la referencia a que en Ciudad Pemex pues había aterrizado un objeto volador no identificado. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de días después de que ocurrió ese aterrizaje, otro de los periódicos de aquel lugar, Diario de la Vida Tabasqueña, decía que es el demonio y no marciano el que anduvo en Ciudad Pemex. Bueno, pues hay que recordar que muchos de la provincia, de la gente en la provincia de México es muy católico, y pues argumentaba que por la forma de lo que habían visto, pues que no era ningún marciano, porque algunos habían referido que era una especie de huella que tenía 3 dedos, otros que 4 dedos, otros que las huellas eran como de 15 centímetros, otros que eran más grandes. En fin, en eso sí hay una gran diversidad de los testigos que yo tuve la oportunidad de conversar con ellos. Las huellas son muy distintas, pero es un hecho de que al día siguiente de que ocurrió el aterrizaje se observaron huellas. La siguiente, por favor. Vale, voy a dividir a los hechos que ocurrieron en este aterrizaje en 3. A los eventos que ocurrieron antes del evento del aterrizaje, a los que ocurrieron durante la permanencia, y qué cosa es lo que hubo después. La siguiente, por favor. Bueno, los testigos dicen que varios días antes de ese famoso 1 de junio observaron puntos luminosos en la región allí de Ciudad Pemex, y que la tarde de la noche del evento tuvieron una tolvanera muy grande. Todo el pueblo la sintió, la vio, y que después de la tolvanera, mucho más noche, prácticamente a medianoche, hubo una tormenta de lluvia que dice que tardó bastante. Eso sí, todos los habitantes coinciden en esos fenómenos atmosféricos. Y en el apagón que se generalizó después de que ocurrió lo anterior. La siguiente, por favor. Por ejemplo, el campesino, de los que fue entrevistado por la prensa, expresó que vio en la madrugada una bola de fuego y que bajó lentamente sin producir ningún ruido. Y eso sí, mucha gente dice que vio un resplandor. La gente que no se había aún dormido dice, pues es que vi yo un resplandor hacia el aeropuerto. Le llaman aeropuerto, pero es una pista chiquita, es un aeródromo. La siguiente, por favor. Bueno, aquí hay mención de los testigos, simplemente de los que estuvieron en aquella ocasión. Una fotografía del centro de Ciudad Pemex. La siguiente, por favor. Y aquí está ese aeródromo chiquito, por allá es el inicio de la pista, es el rodaje que da la vuelta, y donde está señalada la flecha, logré que los testigos recordaran dónde es donde habían visto a esa luz bajar. Ahí está, esa es la cabecera de la pista. La siguiente, por favor. Aquí hay una pared. Esa pared no estaba, los testigos me refirieron que cuando ocurrió el aterrizaje se construyó mucho tiempo después. ¿Por qué? Pues porque resulta que la gente del pueblo acostumbraba cruzarse de uno al otro lado de la pista, porque del otro lado continúa el pueblo, parte de, y pues le resultaba muy fácil cruzarse y no dar una vuelta para estar del otro lado. Así es que esa pared se construyó. La siguiente, para evitar que la gente se pasara al aeródromo. La siguiente, por favor. Esta es parte de la maleza que está ahí alrededor de la pista. La siguiente, por favor. Esta es una fotografía original que sacó el periódico La Prensa
el pastizal o el tipo de hierba que había en aquel entonces. Y la siguiente es la fotografía que yo tomé, y como pueden ustedes ver, pues precisamente esa parte no se movió, permaneció ahí con el mismo tipo de hierba. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver entonces los hechos posteriores a ese aterrizaje. Entonces, algunos de los testigos refieren que encontraron huellas en esa parte y que medían más de 30 centímetros de largo en sí. Y otro de los puntos muy interesantes es que esas huellas, refieren muchos de los testigos, que esas huellas estaban de color blanco, como si las hubieran pintado. Por donde pasó el ser estaba de color blanco, independientemente del tamaño, del tipo, porque a unos referían que decían que eran como las de un perro, otros que como las de un animal de carroña, en fin, distintos tipos de huellas. Pero en lo que sí estuvieron todos de acuerdo era que fueron huellas de color blanco, tanto dejadas en la tierra como en el pavimento. Aquí uno de los testigos me aseguró, yo no lo encontré en ningún periódico de aquella época, tampoco lo escuché, que estuvo el señor Pedro Ferriz Santa Cruz por allá investigando el caso. Y bueno, pues ahí las personas que decían que como las de un felino, que tenía como 12 centímetros. La siguiente, por favor. Y que esas huellas estaban unidas, sí, eran equidistantes, como si fuera un romboide. Algo de lo que un par de testigos me mencionó fue que su antena se le dobló. Hace muchos años, me estoy refiriendo a los años 50, a los años 60 sobre todo, la televisión que se tenía en México era mandada por microondas. Entonces creaban el gobierno una microonda en un cerro y de ahí le enviaban a otro gran cerro y así se propagaba la señal. Pues resulta que en aquel tiempo las antenas eran largas, eran de 3, 4 metros para que se captara la señal de la microonda. Y resulta que dos de los testigos de precisamente donde bajó el ovni, allí en la cabecera de la pista, de las casas que estaban cerca a la pista, las antenas aparecieron dobladas de las televisiones. Aquí pues lo que yo supongo es que por la fuerza, por ese magnetismo donde iba pasando el objeto volador no identificado, las dobló. Bueno, y pues lo que refiere, ¿no? La maleza aplastada y quemada en el lugar del aterrizaje. La siguiente, por favor. Este es uno de los principales testigos, era trabajador de Pemex y me afirmó que él vio a esa bola, a ese objeto bajar porque lo vio con prismáticos. Bueno, yo estoy poniendo de ejemplo esta antena que todavía la pueden encontrar ahora para los que vivimos en provincia y que se captan los canales libres, pero esas antenas eran largas y desde luego mucho más grandes. La siguiente, por favor. Otro de los periódicos, el Rumbo Nuevo, en donde señala también que lo curioso, eventos que ocurrieron posteriores a ese aterrizaje. Extraño animal. Y aquí pues viene a mi mente el que yo lo relacione con años después lo que vamos a tener aquí en México, el famoso chupacabras. Ese extraño animal anduvo por las rancherías matando animales y después ya no se volvió a saber nunca más. Pero curiosamente ocurrió
días después de ese aterrizaje. La siguiente, por favor. Bueno, aquí ampliada la nota, el extraño animal, los grandes fantasmas, etcétera. La siguiente, por favor. Ahora, me voy a referir al siguiente aterrizaje, que es el de Toluca, y que ocurrió en el 78. Ahí están señaladas con piedras alrededor las hierba que dejó quemada. Un dibujo de lo que unos estudiantes también observaron al ovni y dicen que pues era en forma triangular y con unos especies de patas verticales. Este artículo lo salió publicado en la famosa revista Contactos Extraterrestres de aquella época. 4 estudiantes de leyes observaron el ovni. Ahí está la nota, lo publicó El Sol de Toluca. La siguiente, por favor. Vamos entonces a lo que yo les decía de lo que es la ufología comparada o la analogía entre un caso y otro. De aquí, para poder concluir que pues esos aterrizajes son reales, que tienen elementos comunes. ¿Qué ocurrió en Tabasco en el 73? La tolvanera, los remolinos de viento que me refirieron los testigos. Y resulta que en Toluca también ocurrió lo mismo. Vientos huracanados, levantó enormes cantidades de polvo. ¿Qué ocurrió en Tabasco? Se interrumpió la energía eléctrica. Toluca, lo mismo. Gran tormenta de lluvia inesperada, cayeron gotas de lluvia gruesa. Reporte de resplandores. La mayoría de los testigos en Tabasco dicen, pues es que yo vi un resplandor intensos y extraños. Maleza aplastada, también allá en Tabasco, en Toluca ocurrió lo mismo. Y las antenas externas de televisión doblada. No encontré ninguna referencia en Toluca porque bueno, pues ya las antenas, y además el ovni de Toluca sí aterrizó en una parte bastante fuera de la urbanización de las últimas casas donde se registró esto. Pero sí, gran cantidad de relámpagos se observaron, lo mismo que con anterioridad al aterrizaje del de Tabasco. La siguiente, por favor. Bueno, aquí para mencionarles entonces brevemente y finalizar esta breve presentación, ¿qué es lo que debemos de tener en mente para hacer el análisis, para hacer la investigación de un aterrizaje? El lugar, el nombre de los testigos, cómo ocurrió el evento, quién recabó datos, que por favor nos dibujen lo que más se asemeje a lo que ellos vieron, cómo observaron al ovni descender, ascender, si hubo alguna relación con otros hechos importantes, como por ejemplo el que se fue la luz eléctrica, si tienen que fotografiar obviamente el área. La fotografía del área se debe de hacer, seguramente que muchos de ustedes han visto cuando los arqueólogos hacen un descubrimiento y ponen hilitos para cuadricular esas áreas. Pues así exactamente debemos de hacer el que cuadriculemos esa área y que obtengamos muestras del centro en bolsitas por separado, muestras del centro, muestras a 1,5 metros de distancia y muestras totalmente de fuera del área de aterrizaje, para que esas muestras se analicen y podamos entonces identificar, bueno, a través de los análisis del laboratorio. En este caso, ¿quién hace ese tipo de análisis? Pues es la Universidad de Chapingo. Por ahí hubo un caso que ocurrió en Querétaro, a lo mejor Johanan por ahí lo recuerda, en donde un amigo mutuo fue a investigar un aterrizaje y se dirigió a la Universidad de Chapingo y pues llevó esas muestras y dijo que tenía problemas en su parcela porque la milpa no se daba. Porque, vamos, pues sí, aquí si él decía que por favor analíceme esta tierra porque bajo un ovni, pues no lo iban a tomar en cuenta. Entonces él pues inventó esa historia para que le analizaran ese tipo de tierra y pues efectivamente encontraron, no encontraron una explicación los ingenieros agrícolas para ese tipo de tierra que había llegado donde había bajado el ovni. La siguiente, por favor.
Y bueno, pues aquí termino con una forma donde más concretamente podemos ponerle a través de una palomita si hubo decoloración, si se encontró un anillo, si la vimos en una forma de círculo, o si fue unido, o si era irregular, si hubo impresiones, o si esto estaba en el suelo. De todas estas características, si se encontró la tierra sumida o aplastada, quemada, rota, las huellas, o si hubo arrancamientos de la hierba, o cratercillos, formas, etcétera. Entonces, esta es una de lo que se debe de tomar en consideración para que aquí, pues, presentárselo a los científicos y le digamos, ¿quieres la prueba? Aquí está la prueba. Y de esa manera, pues, se avance un poco más en la autentificación del fenómeno. Pues muchísimas gracias por su presencia. Si tienen ustedes alguna pregunta, estoy a sus órdenes.